Ahí está. Em, ¿Dónde era pantalla completa? Bueno, bueno, ahora sí. Bueno, buen día. Gente, como les dije recién, estén atentos al aula virtual, por favor, porque hay llamado un paro para martes y miércoles de la semana que viene. Yo la clase teórica la voy a dar lo mismo aquí. Lo peor que puede pasar es que no tengamos cañón y toda esa cosa, de tal manera que no la vamos a poder hacer híbrida. Pero si ese fuese el caso, presencial yo la doy en el auditorio y después subo la grabación de años anteriores, o sea que de última va a estar. El tema es el práctico, ¿sí? Estén atentos porque si las profes de los prácticos se adhieren al paro, no supongo que lo reprogramaré, se reprogramará, bueno, ya veremos. Estén atentos a eso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Esta unidad número 5 son 3 clases, por lo tanto hoy trataremos de ver una, que es sistema neuroendocrino. Es largo el tema, son muchos nombres, así que, bueno, lo tomamos con paciencia. Semana que viene la idea es ver sistema reproductor y la última embriología, ¿sí? Ese es el orden que intentamos dar. Vamos. ¿Alguna vez alguien fue al endocrinólogo? ¿Puedes decir o quieres decir por qué? No. Vos sí. Claro. Bueno, usted dijo la palabra clave. ¿Y está todo bien? Sí. Hormonas. El endocrinólogo es un médico que aborda el sistema endocrino. Endo, acuérdense en que es adentro, por lo tanto estamos hablando de algo que le pasa al cuerpo en el interior y que va a abordar efectivamente las hormonas. Es todo un conjunto de órganos, tejidos, que básicamente si tuviéramos que decir una función, es la homeostasis interna, es el equilibrio interno. ¿Por qué? Porque maneja la presión sanguínea, maneja la cantidad de agua, maneja un montón de cosas que hace que se tienda hacia el equilibrio. ¿Sí? Igualmente ya vamos a ver que vamos a hablar más que de sistema endocrino, sistema neuroendocrino. La compañera dijo una glándula endocrina, hizo referencia a una hormona, que es la hormona del crecimiento que se libera en la hipófisis. Ya vamos a ver qué es la hipófisis. ¿Alguien conoce otra glándula endocrina? La pituitaria, lo mismo. Eso es una hormona. La suprarrenal, chicos, los ovarios, los testículos, digo, me parece. Bueno, ahí las tienen. El hipotálamo vamos a ver que en realidad no es una glándula endocrina, sino que el hipotálamo es una parte del cerebro, pero vayan haciéndose la idea que el hipotálamo es quien controla de alguna manera al sistema endocrino. ¿Sí? La hipófisis también se conoce como pituitaria o glándula maestra, es todo lo mismo, son sinónimos. Está en el cerebro, ya vamos a ver su ubicación. La pineal también está en el cerebro, ya vamos a ver la ubicación. La da lo mismo, qué sé yo, tiroides que está acá en el cuello, paratiroides que está atrás, un poquito más abajo de la tiroides. Las suprarrenales, supras arriba, renal riñón, están arriba de los riñones.
Los testículos, los ovarios, la paratiroide, ese nombre tan extraño, los islotes del no sé quién, es el páncreas. El páncreas tiene dos partes, básicamente, una digestiva y otra endocrina. La parte endocrina se llama así, los islotes de, no le vamos a preguntar los islotes del no sé quién, en todo caso el páncreas. Ya vamos a ver que el páncreas libera dos hormonas, una seguramente la conocen, que es la insulina, y otra se llama glucagón. Yo no le puse el nombre, pero se llama así, y que vamos a ver que tiene efectos contrarios. Bueno, sigo, chicos, o quieren anotar. Bueno, no, déjame cafecito, termino y la reservo. Dame el cafecito, es dulce, ¿no? ¿Copiaron? Bueno, como les decía, vamos a hablar del sistema neuroendocrino, pero que quede claro, chicos, que son dos sistemas distintos. Uno es el sistema nervioso y otro es el sistema endocrino, pero funcionan tan articuladamente que por lo general se llama sistema neuroendocrino. De hecho, como les decía, el hipotálamo, que es una pequeña parte del cerebro, está a cargo de todo el sistema endocrino y ahí se da fundamentalmente la relación entre ambos. Igualmente, cualquier cambio hormonal, además de producir efectos físicos, también tiene efectos sobre, por ejemplo, el estado de ánimo. ¿Está bien? Entonces, eso nos está indicando que hay una estrecha relación entre dos, endocrino y nervioso, pero que quede bien claro, ¿sí? Son distintos, pero de alguna manera funcionan articuladamente. De hecho, en el desarrollo, que vamos a ver con embriología, cuando se desarrolla el sistema nervioso, se desarrolla independientemente del endocrino, ¿sí? Pero como uno controla el otro, hablamos del sistema neuroendocrino. Las hormonas es la palabra clave de todo esto. Ustedes deben entender, chicos, que una hormona es una biomolécula. No todas, hay algunas que son aminoácidos, también ya lo vamos a ver. Pero son moléculas químicas, digamos eso, que se van a liberar en células endocrinas. ¿Por qué endocrinas? Porque las hormonas se liberan a la sangre, adentro de la sangre, no se liberan afuera. Las glándulas sudoríparas, por ejemplo, son glándulas exócrinas, exos afuera, porque el sudor se libera fuera del cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, lo que deben quedar claro es que la hormona llega a todas las partes del cuerpo, porque la sangre llega a todas las células del cuerpo. ¿Cómo hace una hormona para actuar donde tiene que actuar? Esto un poco lo vimos. ¿Se acuerdan que en la membrana celular existen proteínas periféricas? Que yo les decía que fundamentalmente tienen por función recibir e interpretar una señal, un mensaje. En este caso, hagan de cuenta que la hormona es la llave y esta proteína periférica que funciona como receptor es como la cerradura. Entonces solamente entra la hormona en ese receptor. ¿Está bien? Llega a todo el cuerpo, pero solo actúa donde están esos receptores. Y de esa manera produce el efecto. Esos receptores van a estar en las células u órganos diana o blanco. Por decir un ejemplo, cuando vos liberas una hormona que tenés que ovular, se libera en una célula endocrina en el cerebro y el órgano blanco de esa hormona, ¿cuál es? Tu ovario, ¿sí? Porque tiene que actuar ahí para que vos ovules. ¿Me entienden? Órgano blanco o diana es donde va a actuar. Y hablamos de endocrino porque se libera dentro de la sangre. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Va. Algunas características son muy pequeñas cantidades las que se liberan. De hecho, eso es bueno y malo. Es bueno porque se ahorra, no hay mucho gasto. Es malo porque cualquier variación, aunque sea mínima, va a tener un efecto a veces perjudicial para la salud.
Se liberan en el espacio extracelular, viajan a través de la sangre, afectan a tejidos que están muy lejos. Yo les ponía un ejemplo, liberas una hormona y actúa en tus testículos. Es una enorme distancia para una molécula química. Y el efecto es directamente proporcional. Más hormona, más efecto. Eso las, por ejemplo, que tienen hipo o hipertiroidismo, cualquier variación de las hormonas tiroideas rápidamente pueden mostrar síntomas, ¿sí? Síntomas que ya vamos a ver que se asemejan muchas veces a cuadros psiquiátricos, como la depresión, como la manía, etcétera, etcétera. Yo les decía que la mayor parte de las hormonas son las hormonas peptídicas y proteínicas. Son proteínas grandes, chicos. Acuérdense en que los péptidos son proteínas muy grandes. Pero también hay derivadas de aminoácidos, o sea, son aminoácidos, la adrenalina es una, ¿sí? El año que viene ustedes van a ver que la adrenalina también es un neurotransmisor. Por ahora nos quedamos que es una hormona que ayuda a el estrés. El estrés como algo bueno, que te permite afrontar una situación. De particular interés para esta materia van a ser las hormonas esteroideas, porque son las llamadas hormonas sexuales. Sexuales no porque te dan ganas de hacer cositas, sino porque permiten el desarrollo de los caracteres sexuales primarios, secundarios, o sea, los ovarios, los testículos, etcétera, etcétera. Esas hormonas esteroideas son sintetizadas a partir del colesterol, no el colesterol malo, ¿no? Sino de otro tipo de colesterol, y a partir de allí surgen la testosterona, la progesterona, los estrógenos, etcétera, etcétera. Todas hormonas que vamos a ver la clase que viene cuando veamos sistema reproductor. Pero la mayor cantidad de hormonas son hormonas proteínicas, proteínas muy grandes, ¿sí? Son muy complejas. Bien. ¿Cómo se pueden comunicar las hormonas? La principal es la manera endocrina hacia la sangre. Se libera la hormona y actúa sobre un tejido diana, un órgano blanco. Liberas la hormona acá, actúa sobre los ovarios. Esa es la principal, digamos, 98%, por poner un número. La paracrina es el mismo sistema, solamente que la hormona va y actúa ahí cerquita, no lejos, ¿sí? Se libera y actúa sobre células vecinas. No hace falta que llegue a la sangre. Se libera el espacio extracelular y actúa en otras células que están ahí cerquita. Y la autocrina, autos hacia sí misma, es un mecanismo hormonal que actúa sobre la propia célula. ¿Sí? La célula detecta que debe liberar una cierta hormona o está faltando una función, libera esa hormona, ¿sí? Y actúa sobre la propia célula. Son muy poquitas las que hacen eso, ¿sí? Como les decía, la gran mayoría es o actúa con una comunicación endócrina. Endo hacia la sangre. Voy muy rápido porque van copiando, no copian. ¿Ayer rindieron a escuela? Ah, ¿rindieron o no? Ah, y bueno, están tan seguros. ¿Y Episte cuándo es? ¿El 28, ¿Episte A? ¿Todavía no rindieron nada, Episte? Bueno, ¿eh? Y sí, anda acostumbrándote. Por lo menos, al menos ustedes ahora tienen una reglamentación que cada 2 días. Antes yo me acuerdo, llegué a rendir un día, 3 parciales y un práctico. Pero se podía y lo hacíamos. Bueno, a ver, efectos. Estimulante. Promueve la actividad en un tejido. La hormona prolactina
¿Alguien sabe cuál es la función? ¿Alguien es mamá? La producción de leche, más que la secreción. La secreción va a ser la oxitocina. Entonces, cuando vos quedas embarazada, se empieza a liberar prolactina y la prolactina hace que las glándulas mamarias empiecen a crecer de tamaño para prepararse para producir leche. En ese sentido, es estimulante. Inhibitorio disminuye el efecto contrario. La somatostatina es la hormona inhibidora justamente de la que vos decías recién, que es la hormona del crecimiento. O sea, vieron que se dice que pegamos el estirón del adolescente. Bueno, es cierto, porque hay una liberación de hormona del crecimiento. Ahora, ese estirón en algún momento se corta. ¿Por qué? Porque la hormona del crecimiento tiene que ser inhibida. Porque si no, crecemos, crecemos, crecemos y crecemos. De hecho, los récords que están en el libro Guinness y todas esas cosas son de altura, ¿no? Son personas que, bueno, siguen creciendo porque no se corta la hormona del crecimiento. La somatostatina lo que hace es eso, inhibir la hormona del crecimiento, entonces se detiene el crecimiento de los huesos, ¿sí? Antagonista es efecto contrario. La insulina y el glucagón, hormonas liberadas por el páncreas, tienen ese efecto contrario. Han escuchado las personas diabéticas que tienen que tener cuidado, ¿sí?, de no comer tanto cosas dulces porque le puede dar un pico de glucosa y en ese sentido puede dar un coma diabético, lo cual es un riesgo bastante grande para la salud. En este sentido, la insulina se libera justamente para aumentar la cantidad o cuando aumente la glucosa, y el glucagón tiene el efecto contrario porque disminuye eso, ¿sí? Bueno, ahí está claro el efecto antagonista. Sinergistas cuando van juntas y aumentan el efecto. La hormona del crecimiento no es gran hermano, sino que GH por su símbolo, junto con las hormonas tiroideas T3 y T4, ya lo vamos a ver cómo se llaman, juntas hacen que el metabolismo se acelere. La hormona del crecimiento, efectivamente, como el nombre lo indica, es necesaria para el crecimiento, pero también tiene otras funciones, entre ellas el metabolismo. Cuando están juntas, esas tres hormonas aumentan el metabolismo. Vieron que hay personas que tienen un metabolismo más acelerado. Comen, 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 comen y no engordan. Bueno, no es que tengan más de esas hormonas, no digan sonceras, pero sí que actúan mejor que al menos que yo, que como un caramelo y engordo 1,5 kilos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La hormona, el efecto trópico, yo les pongo el ejemplo de ustedes mujeres. Cada vez que ustedes liberan una hormona en su cerebro, va y actúa sobre sus ovarios. Sus ovarios empiezan a madurar un folículo de los miles que tienen allí inmaduros. Finalmente ese folículo va a hacer que se ovule, ¿sí? En ese sentido es una función trópica, porque una hormona hace que otro tejido, ¿sí?, crezca y en algún momento cumpla su función, ¿sí? Bien, sigamos. Las hormonas, como ya les dije, son o están en muy pequeñas cantidades, de tal manera que cualquier variación puede tener un efecto sobre la salud, de tal manera que deben estar muy, pero muy bien reguladas. La gran mayoría de las hormonas se controlan a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. En ocasiones está la positiva. Los ritmos circadianos, hay todo un grupo de hormonas que se controlan de esa manera y también hay esto. Ahora lo vamos a ver uno por uno, pero recuerden, la gran mayoría es a través de retroalimentación negativa. Son fáciles, a pesar de ese enorme dibujo.
Miren, el hipotálamo, como les dije, es el jefe, parte del cerebro que controla el sistema endocrino. Vamos a ver cómo, pero por ahora les digo que hace que se libere de la pituitaria, hipófisis o glándula maestra, es todo lo mismo, una hormona, la gonadotropina. Esa hormona actúa sobre las gónadas, o sea, sobre tus ovarios o tus testículos. Entonces, las gónadas hacen que se liberen estrógenos, andrógenos, los andrógenos, la testosterona, la principal, progesterona, y finalmente, suponete que, listo, ovulaste, porque ese es el objetivo. Una vez que vos ovulaste, vuelve el mensaje, por eso la flecha, digo, vuelve hacia el hipotálamo, por eso es retroalimentación, porque vuelve el mensaje. Lo que pasa es que el mensaje es negativo, en el sentido de decir hipotálamo ya se ovuló, no se necesitan más hormonas, de tal manera que el mensaje es decir, no liberes más, corta el chorro básicamente. ¿Me entienden? Por eso es retroalimentación, porque vuelve al lugar de origen negativo, porque dice no liberes más hormonas. ¿Sí? O sea, la retroalimentación negativa ocurre cuando se corta la liberación de una hormona determinada porque ya se cumplió la función. ¿Está bien? La positiva es al revés. Se necesitan más hormonas. El mensaje que vuelve al lugar de origen es exactamente al revés. Necesitamos más hormonas, no menos. Se dan situaciones muy puntuales. Por ejemplo, cuando vayas a ser mamá, si es que lo vas a hacer y vas a tener tu hijo, el útero va a tener contracciones para expulsar al bebé, al feto, ¿sí? Esas contracciones que muchas veces no son suficientes y hay que ayudar con un goteo, ¿sí? Que es una hormona que se pone para ayudar a la contracción. Si eso no funciona, en casos extremos se llega a la cesárea, ¿sí? Pero bueno, asumamos que no llegamos a eso. La cuestión es que para que el útero se contraiga y expulse al feto, hay otra hormona que es la oxitocina, ¿sí? Entonces, cuando vos estás pariendo, el útero manda un mensaje al hipotálamo diciendo, hipotálamo, está saliendo el feto, larga más oxitocina porque necesitamos más contracciones. ¿Me entienden? El goteo no es otra cosa que poner oxitocina para ayudar a la expulsión del feto. Vos creo que vos dijiste la prolactina, la liberación de leche. ¿Vos dijiste? La prolactina produce la leche, la oxitocina libera la leche. Entonces, ¿vos sos mamá? Bueno, ¿amamantaste a tu bebé? Bueno, cuando lo amamantaste, el solo hecho que tu bebé chupaba la teta, ese mensaje llegó al cerebro y el cerebro le dijo, le dijeron al hipotálamo, libera más oxitocina porque tenemos que expulsar más leche, porque ahora ya está el bebé que hay que amamantar. Ese es un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿sí? En el sentido que se necesitan más hormonas. Igual, como les digo, son situaciones puntuales, no es siempre. ¿Sí? Estamos hablando del embarazo en particular. Los ritmos circadianos significa cerca de un día. Vivimos en un planeta, anda a saber si hay otros con otra regulación, pero vivimos en un planeta donde hay un ciclo de luz y oscuridad. Llega la noche, se pone de oscuro y sale el sol y es de día. Ese ciclo de luz y oscuridad, chicos, hace miles de millones de años que existe. De tal manera que a través de la evolución, distintos mecanismos biológicos se han ido sincronizando con ese mecanismo de luz y oscuridad. O sea, ustedes ven que los pájaros se pone el sol, ¿qué hacen? Se van a dormir.
Sale el sol, se despiertan y empiezan la vida. Bueno, hay mecanismos, muchos, la temperatura, pero entre ellos la liberación de hormonas. O sea, hay hormonas que se liberan de acuerdo al ciclo de luz y oscuridad. Por ejemplo, esta hormona que se llama cortisol, que se la llama la hormona del estrés. ¿Por qué del estrés? Estrés como algo positivo porque te prepara para afrontar el día. A pesar que todos ustedes tienen una cara de, no sé, que los estuvieran torturando, porque parecen están todos muertos ahí, pero en realidad ahora todos nosotros tenemos niveles máximos de cortisol, porque recién empezamos el día. La salida del sol hace que los niveles de cortisol aumenten significativamente. A medida que vayamos transcurriendo el día, los niveles de cortisol van disminuyendo y por eso llegamos a la tardecita con ya las últimas energías. Por supuesto que esto, chicos, nosotros lo hemos modificado con costumbres culturales que, bueno, no sé, ponemos, ahí lo vemos, ponemos una cortina y no vemos la luz del sol. Sí. La melatonina es exactamente al revés. La melatonina ahora está en niveles mínimos, pero a medida que vamos acercándonos a la puesta del sol, va a ir subiendo, porque la melatonina induce el sueño, ¿sí? Lo importante es que ustedes deben entender que esas hormonas se liberan de acuerdo al ciclo de luz y oscuridad. Y ustedes me dirán, ah, bueno, pero yo voy a engañar a ese mecanismo, me voy a encerrar en una pieza totalmente oscura y no voy a liberar hormonas. Minga que va a pasar eso, porque tenemos un reloj biológico en el cerebro que aún en ausencia de la luz, lo mismo hace que funcione de esa manera. Estos se hicieron experimentos con ratas. Las ratas son bichos nocturnos que andan de noche. La cuestión es que se las puso en una pieza totalmente oscura, sin ruido ni nada. Sin embargo, la rata era de día, dormía. Y llegaba la noche y empezaba a explorar el ambiente. ¿Cómo sabía? Bueno, el reloj biológico que también nosotros tenemos. Lo van a ver el año que viene, el neuro. Curiosamente, ese reloj biológico está en el hipotálamo, ¿sí? En esta zona que yo les decía. La regulación hormonal por otras hormonas, lo que les vengo diciendo. Se libera una hormona, llega a la sangre, actúa sobre un tejido para que libere otra hormona. Vos liberás una hormona en tu cerebro, actúa en tu ovario y tu ovario en respuesta libera otras hormonas, que son estas hormonas sexuales, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Quedan claros los mecanismos? ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos con la hora? Ah, vamos bien. Bien, sigamos. Vamos al hipotálamo y la hipófisis. ¿Qué va a hacer? No queda otro. Hipotálamo se llama así porque hipo es debajo. El hipotálamo es una estructura cerebral que está ubicada exactamente en el medio o casi en el medio del cerebro, en la parte inferior, que no es más grande que la uña del dedo gordo, pesa más o menos unos 5 gramos y está abajo del tálamo, por eso es hipotálamo. Ya está, el año que viene van a ver el neuro, qué significa todo eso. Ven que así esa parte verde es el hipotálamo que está bien en el medio del cerebro. Si bien es una estructura chiquitita, ¿sí? Pero es tan compleja porque no solamente depende toda la cuestión hormonal, sino que fíjense en que regula la sed, el hambre, la temperatura, un montón de cosas. ¿Sí? Y la otra característica es que todo lo que él regula es una regulación automática, inconsciente. Por suerte, ¿no? Porque no estamos pendientes o conscientes de si nuestra presión sanguínea es la correcta, si nos hace falta agua o no, ¿sí? Se regula solito.
En cualquier caso, del hipotálamo, que es esa estructura verde, fíjense en que cuelga esa cosita, es la hipófisis, o pituitaria o glándula maestra, son todos sinónimos. Observen que cuelga de un tallito. Bueno, se llama tallo hipofisario, que es lo que la une, ¿sí? Y que está rodeada por un hueso. Ese hueso se llama la silla turca. Está muy bien ubicada, muy protegida, lo cual es bueno y es malo, como siempre. Es bueno porque cualquier golpe o lo que fuese está muy protegida, pero es malo porque cualquier tumorcito o cosita que ande dando vuelta allí es muy difícil de acceder, ¿sí? Y además muy chiquitito. Entonces, bueno, eso se complica. Por ahora, y ahora lo vamos a ver, sepan que esa hipófisis tiene dos partes, tres partes tiene en realidad. Una anterior, una intermedia y una posterior. De 10 con los nombres. Minga, porque ahora vamos a ver que cada uno de ellos tiene un nombre distinto. En cualquier caso, deben recordar, chicos, que el hipotálamo forma parte del sistema nervioso. La hipófisis forma parte del sistema endocrino. Son dos cosas distintas. Pero funcionalmente, ya lo dijimos, que funcionan juntos, pero anatómicamente, fíjense en que también están conectados. Están conectados por este tallo hipofisario, porque por ese tallito no solamente pasan venas y arterias, sino también nervios, ¿sí? Nervios que salen del hipotálamo y llegan a la hipófisis. Bien, ahí está, lo vemos mejor. El hipotálamo es esta parte, todo esto redondo es el tálamo, por eso es hipotálamo. Y acá está la hipófisis, acá no tiene el hueso que la rodea. Silencien los micrófonos, porfa. Daría que salga una con el olfato superdotado. Bueno, este es el tallo hipofisario que, como les digo, salen de acá del hipotálamo no solamente venas y arterias, porque recuerden que esto necesita sangre para vivir, sino también nervios. Es importante empezar a entender que de la hipófisis se van a liberar distintas hormonas. Ahora vamos a ver cuáles, ¿sí? Y también es importante entender, como les decía, que tiene una parte que es anterior, una posterior y una intermedia. Bueno, la parte anterior, chicos, se llama adenohipófisis. La parte posterior se llama neurohipófisis. El lóbulo intermedio, lóbulo intermedio. No tiene otro nombre. Recuerden que de la adenohipófisis se van a liberar determinadas hormonas. Las vamos a ver en un rato. De la neurohipófisis se van a liberar otras hormonas, que no son las mismas, ¿sí? Además, yo les dije que el hipotálamo es el jefe, es quien controla a la hipófisis o a la liberación de las hormonas. El control que va a ejercer el hipotálamo sobre la neurohipófisis va a ser distinto al control que va a ejercer sobre la adenohipófisis. Ahora lo vemos, pero vayan entendiendo que si bien la hipófisis son tres lóbulos, pero actúan de manera distinta los tres, ¿está? Porque liberan distintas hormonas, porque se controlan de manera distinta, etcétera, etcétera. Bien, ¿está? Bueno, para reforzar un poquito, fíjense en que acá está el hipotálamo, acá está la hipófisis, el tallo hipofisario es lo que la conecta. Por el tallo no solamente pasan arterias, venas, sino también fibras nerviosas. Pero especifiquemos un poquito más. Fíjense en que a la anterior, vasos sanguíneos, pero a la neurohipófisis
neuro y ahora vamos a ver qué hormonas se liberan acá, qué hormonas se liberan allá. ¿Está bien? Bien, ahí por supuesto falta el hueso que la contiene. Vamos a la neurohipófisis. ¿Soy yo? Sí, soy yo. En la neurohipófisis se liberan dos hormonas. Una la hemos estado hablando ya, la oxitocina. La oxitocina tiene por función u órgano blanco fundamentalmente el útero por las contracciones uterinas para expulsar al feto en el nacimiento, en el alumbramiento. La otra función es la expulsión de la leche, la secreción de leche. No confundan, prolactina produce la leche. La oxitocina hace que se libere la leche. Son dos cosas distintas. Esas son las dos principales funciones de la oxitocina. En los hombres se sabe que hay receptores de oxitocina, incluso en las glándulas mamarias, pero no se sabe bien aún, a ciencia cierta, cuál es la función. La otra hormona que se libera en la neurohipófisis se llama vasopresina o antidiurética, o también se la conoce como ADH o X-oxitocina. Chicos, si nosotros rompemos los quinotos con las siglas, es porque se las tienen que saber. No porque se nos ocurra a nosotros, porque en realidad es un conocimiento útil, porque si ustedes van a leer un libro de endocrinología en ruso, en chino, en inglés o en español, van a tener esas siglas, ¿sí? Entonces, está bueno que ustedes vayan aprendiendo esas siglas. ADH es vasopresina o X, oxitocina. ¿Por qué se llama antidiurética? La hormona, o vieron que vos cuando tomas un diurético, ¿qué te pasa? Orinas un montón, liberas líquidos. Antidiurética significa que retenés líquidos, ¿sí? Efectivamente, esa hormona, vasopresina, cuando el cuerpo empieza a detectar que le falta líquido, ¿sí? Suponete que estás, no sé, en el desierto con 40.000 grados, no hay agua, entonces el cuerpo empieza a eh, despertar mecanismos para retener el agua, ¿sí? Uno de ellos es no orinar tanto. Entonces la vasopresina lo que hace es que no se produzca tanto orina. ¿Está bien? Por eso se dice antidiurética, porque hace que vos retengas líquido cuando el cuerpo lo necesita, por supuesto. ¿Sí? Y esa función la cumple fundamentalmente en los riñones. Igualmente, en seres humanos se ha visto que, a diferencia de otros animales que tienen un rol más importante, no parece ser tan importante para el mecanismo de regulación del agua interna, ¿sí? Pero bueno, sí se sabe que tiene esa función. Entonces, chicos, vasopresina, oxitocina se liberan en la neurohipófisis, ADH tiene como órgano blanco el riñón, lo acabo de decir. Oxitocina, el útero de la glándula mamaria. Ahora, vasopresina y oxitocina, chicos, se liberan en la neurohipófisis, pero se fabrican, se sintetizan en el hipotálamo. Entonces, el control que tiene el hipotálamo sobre la neurohipófisis es directo, casi que podríamos decir. ¿Por qué? Porque el hipotálamo es quien sintetiza esas dos hormonas y las libera en función de las necesidades que tiene el organismo. La neurohipófisis se reduce básicamente a un dispositivo por el cual se liberan las hormonas, nada más, ¿me entienden? Porque se fabrican allá arriba y se controlan allá arriba. Pero bueno, la neurohipófisis es quien la libera en respuesta a las órdenes del hipotálamo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno. Bien.
Explico esto y hacemos un recreito. Esto. En la adenohipófisis, la parte anterior, se van a liberar otras hormonas, bastantes más. Y vamos a ver las más importantes antes que se infarten ustedes. Ahora, las hormonas que se liberan en la adenohipófisis se fabrican, se sintetizan en la adenohipófisis. No se sintetizan en el hipotálamo, ¿eh? ¿Está? Se sintetizan en la adenohipófisis. Sin embargo, es el hipotálamo el que controla su liberación. ¿Está bien? ¿Cómo lo controla el hipotálamo? A través de factores de liberación y factores de inhibición. Vamos a un ejemplo. En la adenohipófisis se libera la hormona luteinizante, LH. ¿Alguien sabe qué función tiene? Las voy a matar. Digo las porque permiten que ustedes ovulen. ¿Sí? La LH es necesaria para que vos, mujer, ovules. Todos los meses. ¿Sí? Entonces, la adenohipófisis libera la LH. ¿Por qué la liberó? Porque el hipotálamo libera un factor de liberación que le dijo, adenohipófisis, empieza un ciclo de nuevo, un ciclo menstrual. Todos los meses empieza un ciclo, hasta que te da la menopausia, por supuesto. Listo. Por un factor de liberación se liberó la hormona LH, la hormona LH viaja por la sangre, llega a tus ovarios y libera un óvulo, perdón. Ovulas. Cumplió su función. A través de un mecanismo de retroalimentación negativa, vuelve el hipotálamo diciéndole al hipotálamo, hipotálamo, ya se ovuló, ya se cumplió la función. Por eso es retroalimentación porque vuelve, negativa porque dice, basta de hormona. En ese caso, ¿qué hace? Era un acto e inhibe la liberación de LH. ¿Me entienden, chicos? Cada una de las hormonas, cada una de ellas tiene sus dos factores. Curiosamente, las hormonas se liberan en tan pequeñas cantidades que vamos a ver que después del recreo, muchas de las hormonas que se liberan en la adenohipófisis se sabe que tienen su factor de liberación y de inhibición, pero aún no fue posible aislarlo químicamente. Todavía no se lo encontró, porque se liberan en muy pequeñas cantidades, ¿sí? Pero muy pequeñas, micro de micro de micro. ¿Está bien? Entonces, se cree que existe, se sabe que existe porque es el mecanismo de regulación, pero químicamente aún no fue posible aislarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿queda claro esto? En conjunto se las llama las hormonas liberadoras, pero las hormonas liberadoras son factores de liberación y de inhibición que van a actuar sobre la adenohipófisis. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ir viendo una por una, pero hagamos el recreito. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna duda? A ver los virtuales. ¿Virtuales vamos bien? Pónganme en el chat cualquier cosa. Sí. Porfa, si pueden, enfoquen el Power. No, no tengo idea. Total lo tenés en el aula virtual. Bueno, corazoncitos con estrellas. Bueno, bárbaro. Bueno, hagamos un recreo. Suertudo los virtuales que pueden ir a tomar un café calentito. Bueno, vamos.
Bueno, sigamos entonces. Repasemos lo que vimos recién en el sentido que ahora nos vamos a ubicar en la adenohipófisis, que libera toda una serie de hormonas que son sintetizadas en la misma adenohipófisis, pero que responden a factores de liberación o de inhibición liberados por el hipotálamo. ¿Sí? Es lo que dijimos recién. Como les decía, se sabe, se hipotetiza que existen esos factores de liberación y de inhibición, pero para la mayoría de las hormonas aún no se ha descubierto o no se ha aislado químicamente ese factor de liberación e inhibición. No nos importa, lo que nos va a importar básicamente es por cada una de las hormonas cuáles son sus órganos blancos, dónde actúa y las funciones. ¿Sí? Digo porque es el contenido más importante y porque claramente el parcial va a ir en ese sentido. La prolactina se libera en la adenohipófisis, claramente. La función es la lactogénesis. Génesis hace referencia a la aparición de leche. Entonces, en las glándulas mamarias, cuando se está embarazada, empiezan a crecer y empiezan a fabricar la leche. Recuerden que la oxitocina hace que esa leche se libere, ¿sí? Que es otra cosa. En cualquier caso, se sabe también que hay receptores de prolactina en muchas otras partes del cuerpo, pero bueno, tampoco bien se sabe aún su función, ¿sí? Tampoco en el hombre está claro cuál es la función, pero que hay. Y claramente debe tener una función porque se libera y tiene receptores. La hormona del crecimiento, GH, somatotrofina también se la llama, son sinónimos, ¿sí? Acá sí se ha aislado las dos. Fíjense en que la hormona liberadora que libera el hipotálamo se llama somatocrinina. La somatocrinina es la hormona liberadora que actúa sobre la adenohipófisis para que se libere la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, la principal función y órganos blancos que sabemos son los huesos, el estirón del adolescente y toda esa cosa. Pero la otra función es el metabolismo. ¿Se acuerdan que yo les decía que iba en sinergia con las hormonas tiroideas? Por eso el hígado, que es uno de los principales órganos donde se almacena el glucógeno para la obtención de energía, también es un órgano blanco de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, como les dije, tiene su factor de inhibición, que se sabe, que ya se ha aislado, que se llama la somatostatina. ¿Se acuerdan que esa la vimos al principio? Bueno, este es un caso de una hormona que sí se ha podido aislar las dos, los factores de liberación y de inhibición. No se me torturen tanto, chicos, con somatocrinina, somatostatina, por lo menos sepan que existen. Pero como les decía, para que se ordenen un poquito, identifiquen cuál es la hormona, dónde se libera, los órganos blancos y la principal función. Digo, no le vamos a preguntar que en el hígado libera otro tipo de hormonas, ya es muy fino, pero por lo menos sepan que participa en el metabolismo. ¿Está bien? Bien. En este sentido de la hormona del crecimiento, como les comentaba anteriormente, muchas veces los casos de muy altos de los libros Guinness de los récords y toda esa cosa, son personas que por alguna razón no se inhibe la liberación de la hormona del crecimiento, entonces siguen creciendo. A ver, lo esperable, lo fisiológico es que
la hormona del crecimiento, pasado la pubertad, la adolescencia, se va inhibiendo, ¿sí? Entonces no crecemos más. La mayoría de estas personas que son muy altas, lo que ocurre es que a veces hay un pequeño tumor, calcificación o algo que presiona a la hipófisis y eso tiene como resultado que se siga liberando hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, si no se controla eso, siguen creciendo. No me acuerdo el libro Guinness, pero era 2 metros y pico. 2,51. No, fíjese que una cosa es cuando, eh, supóngase que usted es una puber y le sigue creciendo, liberando hormona de crecimiento, va a seguir creciendo. Déjeme terminar con esto y le respondo. Esas personas, por lo general, fallecen jóvenes. ¿Por qué? Porque el corazón, imagínense en la fuerza que tiene que hacer para bombear sangre para todo el cuerpo. Entonces el crecimiento no es proporcional, el corazón no da basta y fallecen, ¿sí? Si no se controla, por supuesto. Lo que pasa es que controlar eso, como yo les decía, es muy difícil acceder a la hipófisis. Lo que puede ocurrir es que, suponete que ya pasaste la pubertad y te sale un tumorcito en la hipófisis, se llama acromegalia. La acromegalia no es que crece la mitad del cuerpo más que la otra, lo que sucede es que alguna parte del cuerpo puede crecer de más. Por lo general es la parte del maxilar, ahí hay unas fotos, las manos, los pies, pero no es toda una parte del cuerpo. ¿A qué se refiere usted cuando crece más una parte que la otra? Bueno, pero habría que ver cuál es la razón. Puede haber algún tipo de tumor, puede haber un montón de cosas, puede ser una malformación venosa, muscular, hay, hay muchas razones. En este caso se llama acromegalia, pero no es que crece solo una parte, son las dos partes del cuerpo. Y lo que puede ocurrir también es el enanismo. El enanismo, en realidad, el gran porcentaje de los casos es un enanismo genético. ¿Se acuerdan? Dominante, recesivo, todo eso. Bueno, es un gen dominante que se transmite de generación en generación. Igualmente hay parejas de personas enanas que pueden tener hijos no enanos. Bueno, ahí ustedes saben que es al azar los cruces. El enanismo hipofisario significa que no se libera la hormona del crecimiento cuando somos o entramos a la pubertad y quedamos chiquititos. Pero se explican en pocos casos, ¿sí? La mayor parte de los casos son genéticos. La tiroides, ¿nadie tiene hipertiroidismo? ¿Conoce a alguien que tiene? ¿Nadie? Ah, ¿su mamá? Bueno, a ver, la lógica es la misma. Se libera una hormona liberadora, en este caso se llama la hormona liberadora de tirotropina, TRH. La tirotrofina, la TSH es la hormona que se libera en la adenohipófisis, ¿sí? Fíjense en que va y actúa sobre la tiroides que está acá en el cuello. En la tiroides se liberan dos hormonas, la T3 y la T4. El número 3 y 4 se debe a la cantidad de átomos de yodo que tienen cada una de su estructura química. La T3 se llama triiodo, tironina, porque tiene 3 átomos de yodo, y la otra, la T4, se llama tetraiodo, tironina o tiroxina, más fácil, y ya está. T3 y T4. En cualquier caso, chicos,
tienen como órgano blanco prácticamente todos los tejidos del cuerpo porque las hormonas tiroideas están a cargo de regular el metabolismo. Por eso, cuando existe una menor cantidad de esas hormonas, la persona puede tener mucho sueño, cansancio, fatiga, un estado de ánimo para abajo y muchas veces puede confundirse con síntomas muy parecidos a la depresión. El problema de eso es que podés pifiarle muy feo el diagnóstico, ¿sí? Tratando a una persona como depresiva y en realidad tiene solamente una cuestión hormonal que con una pastilla se soluciona muy fácil. Por el contrario, cuando hay demasiado metabolismo, pueden aparecer síntomas, esto es más difícil que aparezca, pero síntomas que se asemejan, por así, episodios maníacos. La persona está demasiado acelerada. Acá puede pasar lo mismo, ¿sí? Pueden meter la pata feo. Digo, siempre el día de mañana, cuando ustedes tengan su consultorio o lo que sea, siempre descarten lo básico, chicos, antes de pensar que esta persona tiene depresión, manía. Piensen que hay cosas básicas antes. Bueno, esto es lo básico. La calcitonina también es una hormona que se libera en la tiroides y como el nombre lo indica, tiene que ver con el calcio. Lo que pasa es que la calcitonina lo que hace es bajar los niveles de calcio. Ahora vamos a ver que la paratiroides, que está ahí nomás, atrásito de la tiroides, libera la hormona paratormona. La hormona paratormona hace que aumente los niveles de calcio. Entonces, la calcitonina y la paratormona tienen efectos como antagonistas, porque una sube y el otro baja el nivel de calcio. Recuerden que siempre el objetivo es tratar de mantener la homeostasis, el equilibrio del cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, sigamos. Acá está la paratiroides. La paratiroides es muy chiquitita, es una de las más pequeñas. Está atrás o incluso dentro de la tiroides y libera la paratormona. ¿Sí? Como recién dije, incrementa la concentración del calcio en la sangre, teniendo un efecto antagonista a la calcitonina que veíamos recién. Fíjense en que el hiperparatiroidismo, mucha paratormona, hace que los huesos pierdan mucho calcio. ¿Por qué? Porque al aumentar el calcio sanguíneo, le quita el calcio a los huesos para pasarlo de la sangre, ¿me entienden? Eso no es gratis y esas personas pueden o están expuestas a quebraduras porque sus huesos se vuelven mucho más frágiles, ¿sí? Chicos, no digan huevadas, ¿no? No vayan a pensar que cuando somos grandes, que se viste que te falta el calcio en los huesos, que empezás a tomar leche, que comes queso, es porque hay demasiada paratormona, ¿no? No digan huevadas. Será artrosis, pero no esto. Puede que pase, sí, pero no es frecuente que esto ocurra. ¿Está bien? Va, sigamos. Acá vamos a hablar de un eje porque son distintas estructuras, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Este eje es muy estudiado porque libera un montón de hormonas y porque, volviendo a la depresión, se ha visto que muchas personas que tienen síntomas de depresión, ahora sí de depresión propiamente dicha, y no por un problema de la tiroides, este eje está hiperactivo, ¿sí? Es como que está demasiado activado. Desde el hipotálamo se liberan hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Desde la adenohipófisis se libera la ACTH, adrenocorticotrópica. Quien la diga así en el coloquio tiene un 10. Adrenocorticotrópica. No, menos mal que tienen tiempo. Va.
Chicos, la adrenocorticotrópica, que es liberada en la adenohipófisis, va a actuar sobre las suprarrenales. Supras arriba, riñones, renales riñón. Están arriba de los riñones. El problema para ustedes es que las suprarrenales son muy complejas y tienen una parte que es la médula y otra que es la corteza, o sea, una que es el centro de la suprarrenal y otra es lo que lo rodea. Pero para problema de ustedes, las hormonas que libera la médula son distintas a las hormonas que libera la corteza. ¿Qué quieren que le haga, chicos? Yo no lo hice, así que tenemos que ver eso. En cualquier caso, los órganos blancos básicamente son todos, pero fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el metabolismo, hígado y la obtención de energía, los músculos y la grasa. ¿Sí? Por eso se dice que estas hormonas se relacionan con el estrés. Insisto, estrés visto como algo positivo en el sentido que nos prepara para afrontar una situación y resolverla con la energía suficiente. Entonces, salud. Ahí están las suprarrenales. Chicos, no les vamos a preguntar de la zona glomerular, fascicular, reticular, pero sí sepan que de la corteza, o sea, que lo rodea a la suprarrenal, se liberan 3 tipos de hormonas. Uno, y ahora lo vemos en detalle, mineralocorticoides, mineralo, ya les está indicando que se relacionan con qué, chicos? Con los minerales. Nuestro cuerpo tiene minerales. El otro gran grupo son los glucocorticoides. Esas van a ser las hormonas relacionadas al estrés. Ahora lo vemos. El otro gran grupo son los esteroides sexuales. Esteroides sexuales, chicos, son las hormonas sexuales. Estrógenos, progesterona, testosterona, etcétera, etcétera. De la médula se va a liberar adrenalina y noradrenalina, que básicamente es una prima de la adrenalina, ¿sí? Que también son hormonas que se relacionan con el estrés. Miren. Se lo saqué. Bueno, les cuento. El principal mineralocorticoide se llama aldosterona. Aldo de aldo, sterona. Aldosterona. Hay un montón más, chicos. Con que sepan eso estamos más que bien. Y que sepan que los mineralocorticoides que se liberan en la corteza adrenal se relacionan con la homeostasis de quién? De los minerales. Tenemos un montón de minerales. Hierro, magnesio, manganeso, calcio, bla, 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 bla. Ya está. Los glucocorticoides, viste que cuando vos tomas un corticoide, ¿qué haces? Te baja la inflamación. ¿Sí? Bueno, la principal función de los glucocorticoides, una es el estrés, prepararte para una situación de estrés, y dos, desinflamar. ¿Sí? El principal glucocorticoide es el cortisol. Por eso el pobre tiene el adjetivo de ser la hormona del estrés. Sí, se la ve muy mala el cortisol y el pobre, él cumple su función. El problema del estrés es cuando vos no lo puedes controlar. Las hormonas sexuales, los esteroides sexuales, la mayoría de ellos son liberados en las gónadas, o sea, en los ovarios y los testículos. En muy pequeñas cantidades también se liberan en la corteza de la suprarrenal. ¿Sí? Bueno, adrenalina y noradrenalina, ya les dije su función. Bien. Acá vemos dos otras hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Las funciones de estas dos hormonas las vamos a terminar de ver bien en la clase que viene con sistema reproductor. A ver, desde el hipotálamo se libera la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí?
que hace que desde la adenohipófisis se liberen estas dos hormonas, LH, luteinizante, FSH, folículo estimulante. ¿Qué hace la hormona folículo estimulante? Claro, estímulo en folículo. Ahora, si yo les pregunto qué es un folículo, bueno, pero estímulo en folículo, chicos. Así de simple. Lo que pasa es que la clase que viene vamos a ver que ustedes mujeres nacen con un montón de folículos inmaduros. Cada uno de esos folículos tiene un óvulo adentro. ¿Sí? Entonces, la clase que viene vamos a ver el ciclo menstrual. Lo primero que tiene que ocurrir es que uno de esos miles de folículos madure. ¿Sí? Por acción de su hormona folículo estimulante. Una vez que madure, es necesaria otra hormona, que es la hormona luteinizante o LH, para que ese folículo maduro se rompa y libere el óvulo. Recuerden, ya adelantándolo, que la función del ciclo menstrual, ¿sí?, tiene que ver con la reproducción y la perpetuación de la especie, ¿sí? Porque, como vamos a ver, una vez que es fecundado, allí va a producirse una nueva vida. Por lo tanto, los órganos blancos son los ovarios y los testículos. Ustedes me dirán, ¿y qué hace la FSH en los hombres si no tienen folículos? Efectivamente, no tenemos folículos, pero tienen una función que tiene que ver con el crecimiento y maduración de los espermatozoides. Vamos a ver la clase que viene. ¿Está bien? Y la respuesta biológica es la secreción de esteroides sexuales. ¿Por qué? Porque esas hormonas van a hacer que de tus ovarios se liberen progesterona, estrógeno, lo mismo los testículos, y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Aguántenme, así no nos adelantamos. Bien, la hormona estimulante de los melanocitos, esta es una hormona que se libera en el lóbulo intermedio. Cagamos, porque hasta ahora veníamos diciendo la anterior y posterior. Bueno, en el intermedio se libera esa hormona. Fíjense en que vieron los camaleones, que son unos genios los tipos eso, lo mismo los pulpos. Más que los pulpos, las otros bichos que no me acuerdo cómo se llaman. ¿Eh? No, no, es parecido, son de toda la familia. No, qué medusa, no. Bueno, no importa. Yo la punta de la lengua, no importa. Vieron que se camuflan rápidamente, cambian de color rápidamente, adaptándose al ambiente. Bueno, eso lo hacen porque tienen una alta liberación de melanocitos. En nosotros humanos está muy disminuida y no se sabe bien la función. No confundan, ¿sí? La melanina es lo que nos da el color de piel que vieron las personas albinas. Bueno, allí falta esa proteína, pero es una proteína, no es una hormona, ¿sí? Pero bueno, en nosotros humanos también se libera el melanocito, lo que pasa es que nadie sabe qué función tiene aún. Capaz que podamos cambiar de color, qué sé yo, no sé, pero bueno, por ahora no sabemos. Otra, la pineal. La pineal, chicos, es una hormona, una glándula que libera melatonina. ¿Se acuerdan que la melatonina tiene una regulación circadiana? Ahora la melatonina, a pesar que todos ustedes tienen una cara de sueño que los mata, pero está en niveles disminuidos, ¿sí? Y a medida que pasa la noche, van a acrecentarse. ¿Alguien hace el tutorado conmigo? Esta noche empezamos hablando de justo cuando vamos de la melatonina full, yo largo el tutorado. Va, en fin, ¿qué va a hacer? No se van a dormir, ¿no? Va. ¿Alguien más, además de ustedes dos? Va, nos vemos hoy. ¿Vos, Pampa, no? Qué suerte. Bien, la cuestión es que libera la melatonina. Fíjense en una cosa curiosa, que la glándula pineal, ¿se acuerdan que Descartes decía que ahí estaba la interacción del cuerpo y el alma? Bueno, pobre, decía pelotudeces, pero sabemos que eso no es así.
La glándula pineal recibe conexiones directas de la retina del ojo, ¿sí? Por eso yo les decía que la luz funciona como, digamos, un disparador, porque se pone el sol y la melatonina empieza a liberarse con más frecuencia para inducir el sueño, ¿sí? Esto es porque la glándula pineal directamente recibe estimulación o conexiones de la retina del ojo. El páncreas, la parte endocrina, la digestiva, no nos vamos a meter. Dijimos que libera la insulina y el glucagón que tienen efectos antagonistas. La insulina disminuye la cantidad de glucosa, por eso cuando una persona diabética come mucho, ¡pum!, la insulina para arriba, claramente no anda bien. Y vieron que algunas personas diabéticas tienen que inyectarse insulina, ¿sí? Me acuerdo siempre, falleció, pobre, se ponía, le agarraba y se ponía como si nada fuera acá en la panza, horrible. Yo era chico, veía eso, me asustaba. Y el glucagón tiene un efecto contrario porque es hiperglucemiante. Si vos estás en dieta, el glucagón empieza a actuar para tratar de aumentar los niveles de glucosa para que no te bajones, ¿sí? Bueno, ahí vemos bien claramente su función antagónica, porque una es hipo y la otra es hiperglucemiante. La leptina es una hormona que es responsable de la saciedad. A ver, chicos, no crean que acá está la respuesta a no hacer dieta y tomar una pastilla y bajar de peso, aunque han salido varios medicamentos hace muy poco tiempo con esta idea. La leptina, fíjense en que se han hecho experimentos de ratones que tienen defectos en el gen que hace que se produzca esta hormona, y esos pobres bichos son muy obesos, ¿sí? Son muy gordos. Incluso cuando se le da la hormona, bajan de peso rápidamente. Lo que pasa, claro, que una cosa es una rata, un ratón, que tiene un organismo biológicamente más simple, a lo que es el ser humano. Entonces, por eso decía al inicio, no crean que por inyectarse leptina van a disminuir el hambre. Pero sí se sabe que influye en el comportamiento alimentario. Parte de estos medicamentos que le decía que han salido trabajan algunos con estos mecanismos. Pero bueno, qué sé yo. En el humano somos bastante más complejos que los bichos. Las prostaglandinas se llaman así porque fueron que en el hipotálamo, y actúa sobre las grasas, el tejido adiposo. Las prostaglandinas se llaman así porque fueron inicialmente descubiertas en la próstata. Igualmente después se descubrió que están presentes tanto en los machos como en las hembras. Este es uno de los pocos ejemplos de hormonas. ¿Se acuerdan al inicio que yo les decía que pueden actuar de manera endocrina, paracrina y autocrina? Bueno, son uno de los pocos ejemplos que actúan de manera paracrina y autocrina. Ahí mismo, en la zona de la próstata, y en el caso de la mujer, participan en las contracciones uterinas, o sea, están en la zona del útero, y en el caso efectivamente del hombre, están en la próstata, ayudando a lo que tiene que ver con el movimiento del semen, para producir la eyaculación. También es cierto que participan en cierta manera en la regulación de la temperatura, la inflamación, pero la principal función tiene que ver con el movimiento del semen y las contracciones uterinas, o sea, una función más de movimiento en el aparato reproductor masculino y femenino. Y hasta ahí llegamos. Bueno, de 10, pensé que no íbamos a llegar. ¿Dudas, consultas? Fue mucho, ¿no? Son muchos nombres. Bueno, yo les sugiero, chicos, que con paciencia vayan, practiquen, háganse en cuadritos, porque son muchos nombres. Y lamentablemente el parcial tiene nombres, claramente. Así que, bueno, escúchenme una cosa antes que se vayan. Recuerden que
llamado un paro docente. No sé si se va a hacer o no. Estén atentos, por favor, al aula virtual. En mi caso, yo la clase la doy. Si el paro es no docente también, lo que no vamos a poder hacer es una clase híbrida, porque no vamos a tener los instrumentos necesarios, pero sí voy a estar aquí presencial para seguir dando lo que es sistema reproductor. Si no podemos dar híbrida, después subo la clase grabada de años anteriores. ¿Estamos? Bueno, nos vemos. Espérate, déjame detener la grabación. Así no hacemos lío, porque si no después te digo cosas.